Estamos en Quehacer Pedagógico. ¿Cómo está la querida audiencia? A los que recién se están sumando, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al Facebook _Hacer Pedagógico. Y también WhatsApp 387 53 47 022. Estamos saliendo también por Instagram, Facebook y Twitch, ¿no? Es Radio UNSA, Universidad Nacional de Salta. Decíamos recién, anterior a la tanda, pero esta época ha visto su ocaso. Casi que estamos recogiendo los pedazos de esa modernidad sólida, ¿no? Estos videos cassette, discos de vinilo, celulares son una reliquia y no llevan más de 10, 20 años, ¿no? Es impresionante las grandes modificaciones que se han dado. Y estos hablamos de, por ejemplo, los tiempos de rezago, ¿no? Entre que nace una idea y finalmente cuando se aplica. Las cosas suceden tan rápido que la velocidad es tan difícil poder captar la naturaleza de lo que nos está aconteciendo. Ya no somos consumidores, no vemos de manera pasiva en el sofá o en la mesa televisión, sino que interactuamos. Las redes ahora nos han convertido en prosumidores. No solamente consumimos, sino que somos, desde nuestros dispositivos celulares, personas que creamos contenidos. No solamente ahora estamos viendo algo, sino que podemos participar, podemos crear noticias. Repetinos el concepto, por favor. Prosumidores, ¿no? Un concepto del sociólogo Bauman que dice, bueno, ahora con la llegada de las redes que son interactivas, uno no solamente consume, sino que participa, ¿no? Antes uno veía el noticiero y solamente lo veía. Y ahora podés, sin embargo, criticar, podés dar otra noticia, y estamos en la era del streaming, ¿no? Muchos datos muestran la caída de la televisión por cable. La gente cada vez ve menos televisión por cable, ¿no? Y ve mucho más las redes sociales. Como decía recién algunos datos, casi el 85 al 90% de las personas está en las redes sociales, y en el WhatsApp más del 90%. O sea, las personas están físicamente, pero todas ellas juntas están en las redes sociales. Y hay forma de comprobarlo semanalmente, porque si en sus dispositivos telefónicos ustedes activan el control de consumo, van a ver cuántas horas pasan frente a esa pantalla, en qué redes, con qué aplicaciones, y lo pueden medir en su propia vida. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la escuela en este contexto, en este mundo en el que no solamente consumimos y ya no somos pasivos, sino que además podemos producir, como decía Facundo, retomando a Bauman? ¿Qué pasa con la escuela que ya desde el televisor hace más de 3 décadas estaba compitiendo, ¿no? Por esto de la escuela trata de enseñar algo, pero es más divertido ver televisión, ¿no? Claro, es como el desafío de la escuela era transmitir el saber de la cultura, ¿no? Transmitir información, conocimiento matemático, geografía, historia. Sin embargo, aparecen dispositivos como en principio la radio, la televisión, pero hoy medios interactivos, ¿no? Entonces, la figura del docente compite con otras figuras que no son exclusivamente formadas, pero que están, sin embargo, y reciben mucha influencia. Y son quizás más atractivas y tienen mucha más difusión y tienen mucho más apoyo o sponsors, y entonces esto hace que identifiquemos como uno de los temas grandes de hoy esta crisis de autoridad que se podría reconocer en los docentes, la falta quizá a veces de respeto y de reconocimiento, no solo de los estudiantes que están en procesos formativos, sino también de las familias. Claro. Que yo vi en la tele que eso no se puede, que yo vi que, o si no, ante alguna queja, no nos quejamos ahí, sino que vamos a los medios, y así se aprieta o se extorsiona muchas veces a los directivos. Es interesante lo que decís, porque en principio la figura del docente y de la escuela era una figura donde uno consideraba autoridad. ¿Qué significa eso? Que consideramos que esas personas saben lo que hacen, el médico sabe curar, el docente sabe enseñar, el director sabe dirigir, y nos relacionamos con esas personas desde un lugar del no saber. Nosotros respetamos al docente, respetamos al médico. Sin embargo, ahora aparecen informaciones de distintos lugares y que yo puedo intervenir, y la figura del docente ya no lo respalda la institución, ¿no? Hoy, por ejemplo, los docentes se enfrentan a situaciones de violencia, a situaciones de cuestionamientos. Bueno, profe, ¿por qué usted hace esto? ¿Por qué usted tal cosa? Bueno, es cuestionada la institución y muchos nos damos cuenta que tenemos que luchar cuerpo a cuerpo para ganar autoridad.
uno entra a la institución y ya casi que la institución no te da la autoridad, sino que se la tendría como que ganar, ¿no? Semana a semana. O sea que el título quedó como un cartón nada más, como un respaldo, pero que ni siquiera ya nos sirve para seguir sosteniendo al menos el respeto o la relación amena y cordial con los otros seres humanos, ¿no? O sea, es muy, muy serio el nivel de violencia que se está viviendo hoy en las instituciones. Tenía su contracara porque muchas veces la autoridad era castradora y era arbitraria, o sea... Y se tornaba en autoritarismo, eso sí lo vamos a reconocer, ¿no? Y quizás muchos de los críticos de los años 70 a la escuela tuvieron o se basaron en esa idea, ¿no? En cómo la escuela destruía, censuraba, oprimía, pero bueno, ahora estamos en otra situación en la que quizás la libertad o el divertimento son prioridad y no se puede soslayar o pensar de otra manera. Ya no necesitamos enseñar, los docentes ya no enseñan, ya no transmiten, porque la mayoría dice, bueno, ya ustedes no transmiten. ¿Por qué? Porque no son los únicos que saben. Nos podemos encontrar con personas, con videos que lo hacen mejor que ustedes, ¿no? Y ahora entonces lo que tienen que hacer es seducir, es decir, atraer, despertar la curiosidad para que los estudiantes se sientan atraídos por lo que uno sabe. Espera un poquitito, entonces vos me estás diciendo que después de haber hecho una carrera universitaria, de obtener mi título, de seguir capacitándome, yo tengo que seducir, como seducir, atraparlos, porque tengo competidores y desleales encima, sin porque duda. Yo estoy 3 o 4 horas quizás semanales con mis alumnos y esas otras tecnologías o dispositivos o redes están en sus manos y en sus bolsillos todos los días. Y mira, el día de ayer justo hacía lo que vos decías, mirar cuánto tiempo pasan en sus celulares. Y el promedio era mínimo 3 horas y máximo 8 horas al día utilizando sus celulares. Por ejemplo, hay un ranking, ¿no?, de cuánto tiempo utilizan en distintos países. Sudáfrica utiliza casi 10 horas al día. Argentina, 9 horas al día las personas en promedio utilizan sus celulares, viendo redes sociales, puede ser trabajando también, pero 9 horas al día. Ese es otro ítem también fundamental, ¿no? La división entre la idea del trabajo y el mundo privado, y de cómo las tecnologías hacen que uno nunca deje de trabajar, que siempre esté conectado, incluso los profes, ¿no? Sí. Vamos en el colectivo, quizás estoy subiendo tareas a la plataforma. Digo, esto que vos mencionabas recién sobre los rankings en distintos países, también lo podemos ver en la cantidad de horas o la cantidad de veces que tenés que cargar el celular, ¿no? Mi celular me dura 3 días a mí, porque no hago ese uso que puede hacer una persona normal, a la que todas las noches tiene que conectar su teléfono porque se le muere a mitad de día. Y es acá una gran ambigüedad y situación, porque no conectarse implicaría también quedarse fuera de muchos avances y aspectos que hasta nos empujan a hacerlo. Se habla mucho de que los trabajos del futuro probablemente no los conozcamos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy, ChatGPT, OpenIA, donde se desarrollan este tipo de inteligencia, habla de que ya se va a poder hacer fotografías de alta calidad y muy verosímil a las reales. O sea, me podrían imitar a mí y a vos hablando aquí en la radio. O sea, que no solo imágenes, sino también audios. Exactamente. Disfruten de mi voz, porque quizá esta soy la yo real, digamos. Después, el próximo martes no sabemos. Bueno, es interesante porque probablemente con estos avances no podamos distinguir lo real de lo no real, o sea, de lo que efectivamente es tu voz y de lo que fue hecho por una inteligencia artificial. Hoy, imagínense ustedes, nosotros solamente, las personas comunes, accedemos a lo que es difundido. Pero imagínense las empresas, aquello que no es difundido, pero efectivamente está en versión de prueba, ¿no? O sea... y lo que falta y lo que va a venir. Pensando en esos sólidos que se han diluido, que se han vuelto líquidos, y en esto de que lo material se vuelve cada vez más blando, y de que lo real no sabemos si va a ser real o si va a ser virtual, o si vivimos en otras realidades paralelas o simbólicas. Pensaba en ese filósofo que decía Dios ha muerto, y de que uno de esos grandes dioses, ¿no? Que nos ha hecho creer, sostener, identificar la vida ha sido el positivismo, ¿no? Ese gran monstruo teórico, conceptual, filosófico por el que hemos construido nuestra realidad, basándonos en los hechos observables, concretos. Bueno, ahora
otras corrientes vendrán a explicarnos cómo construimos, ¿no?, la realidad, qué es lo que vemos, cómo nos sentimos y si efectivamente nos basamos en los hechos o en lo que nosotros creemos de los hechos, ¿no? Eso es muy peligroso y muy interesante también para los filósofos. Sin duda hay una gran transformación de la realidad y de cómo la hemos concebido. Y muchas veces uno piensa en, bueno, ¿cuáles serían los desafíos de la escuela? Porque la escuela surge como una institución cerrada, como el monasterio, como una cárcel, ¿no? Consagrada al saber, y al saber legítimo que se consideraba. Y que es un tiempo aparte. O sea, la escuela no es lo mismo que la vida, transcurre de manera distinta, es un tiempo de espera, uno tiene que hacer sacrificio, pasa un año y está en primer grado, pasa a segundo año y está en segundo grado y han pasado 2 años. Sin embargo, las redes nos proponen un tiempo de continuo flujo, ¿no? O sea, uno podría aprender cualquier cosa sin circunscribirse al tiempo que tiene la escuela. A un calendario rígido que sea uniforme y estandarizado para todos, sino que de manera autodidacta uno podría prepararse, instruirse. Bueno, y aquí de nuevo se está poniendo en boga y en cuestión esto del saber, ¿no? Esa crisis de ese saber que considerábamos legítimo y que ya en otros programas hemos hablado acerca de qué tiene que enseñar la escuela, qué tiene que incorporarse, qué quedó fuera de moda, que ya no sirve, cómo preparar para estos trabajos que vos decías, no los conocemos aún, y entonces cómo formamos a nuestros recursos humanos. Sí, eso genera mucha angustia, ¿no?, en los desafíos que se tienen. Por ejemplo, hasta se habla de la muerte de los especialistas, es decir, hoy es llamativo, pero a las personas no les importa tanto la verdad, sino el eco de su propia voz. ¿Qué quiero decir con esto? Las redes sociales tienen un funcionamiento de satisfacción, o sea, las redes sociales cada vez nos aproximan más a nosotros mismos. Las redes sociales son un espejo que nos hacen ver delante, es como, ¿cómo era la...? Y no a nosotros mismos, sino a lo que nos gusta o lo que quisiéramos ver. Exactamente, ¿cómo era el cuento de quién se veía al espejo? No me acuerdo, Cenicienta, ¿Blancanieves? Blancanieves. Se veía al espejo. ¿Quién era? ¿Blancanieves? Sí, el operador dice que sí, él leyó el cuento, yo no lo leí. Bueno, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo soy de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, y pienso que las cosas son así, mis redes me van a mostrar que las cosas son efectivamente así, porque las redes tienden a satisfacer el propio deseo y lo que buscan es que te quedes ahí el mayor tiempo y no te va a mostrar cosas con las que disientas. La red social es una gran trampa, porque uno dice, bueno, yo en la vida real voy al verdulero y el verdulero opina distinto que yo, es otra persona. Y yo voy, ¿cómo está la situación de dura? Qué difícil. El verdulero va a decir capaz, no, yo pienso que no está dura, que está muy bien, que tenemos que ir para adelante. Me encuentro con alguien que piensa distinto. Sí. Entonces voy a mi casa y digo, bueno, puede ser, debería ser más tolerante tal vez, la próxima no sería tan duro en decir esto. Y uno tiende a convivir a la sociedad, ¿no? Tiende a, por lo menos, a respetarlos. En cambio, en las redes uno encuentra lo que busca, uno encuentra lo que le gusta. Si yo soy seguidor de tal y pienso que las cosas son así, la red social me va a confirmar eso y entonces ya no importa tanto la verdad. Importa lo que yo pienso y que lo que yo pienso se confirme en la red social. Y se construye eso que yo quiero y me lo acercan y cada vez está más reiterado. Y además podés encontrar los dos antagónicos, ¿no? O sea, tanto lo que te gusta, lo que sos, lo que pretendés, y también a esta versión distinta que después tendemos a llamar los haters, claro, porque como no piensan como yo, son mis odiadores o son los que me quieren destruir. Y entonces fíjate que seguimos siempre con la misma premisa, la idea de que uno no está viviendo la realidad o los hechos objetivos, o de que la escuela no puede formar en ciertos criterios de pensamiento crítico o demás, porque cada vez nos tornamos más interesados en el placer inmediato, en sentirnos bien, esa frase que dijiste que es propia del ámbito publicitario, porque lo que interesa es vender y porque hay muy poca intención en formar esto que nos lleva tiempo, porque filosofar lleva tiempo, porque hacer historia lleva tiempo, porque entender nuestras vidas lleva tiempo, y no estamos para eso, en este mundo en el que estamos corriendo todo el tiempo y en el que tenemos que satisfacer no solo a nuestras demandas, nuestros deseos, sino también a los otros, para quedar bien, para no quedar afuera, para no ser excluidos, para decir que, bueno, somos libres porque nos expresamos, pero nos expresamos como vamos a saber que nos van a querer, claro, y no de otra manera. Entonces, más que ciudadanos, a veces somos esos clientes o esos pacientes que quieren la medicina ya
y que es por lo general material y que me la tienen que dar y administrar en dosis para que pueda llegar a fin de mes feliz, y cuántos me gusta tengo en este momento en mi red Facebook, y cuántos no me gustan, y cuántos me adoran, y digo, y todo el tiempo tengo que exponerme y mostrarme para saber que existo. De hecho, bueno, hace 10 años yo abrí mi Facebook por primera vez y mi amigo me decía, pero ¿por qué no tenés Facebook? Entonces no existís. O sea, claro, uno existe o demuestra su existencia. Pensemos en la escuela, que es un edificio físico y que no tiene Facebook, o que a veces se publicitan por las redes, pero que no son dispositivos o instituciones creadas para venderse. Y yo ahí planteo que sin duda no va a cambiar esto, es decir, no podemos ir para atrás, aunque uno dijera, bueno, las cosas eran mejor antes. Sin embargo, voy a ser pesimista, no creo que sean distintas, no creo que las redes sociales desaparezcan, al contrario, creo que van a recibir cada vez más transformaciones, y aunque quisiera que las cosas sean distintas, no lo van a hacer. Entonces aparecen desafíos que antes no teníamos, que antes no eran comunes. Por ejemplo, educar hoy no es lo mismo que antes, ¿no? Más o menos en la red social uno bloquea, no te gusta, lo bloqueo. Pero no puedo bloquear al alumno que me boicotea la clase, y mi alumno no me puede bloquear a mí, que soy su profesora, porque en cierto modo el sistema está organizado para imponer ciertas pautas. Claro. Entonces se hace imperativo esto que vos decías en un programa el año pasado, de la gamificación de la educación. Y también la personalización, o sea, a ver, ¿qué nos dicen ahora quienes son especialistas en educación? Hay que personalizar la enseñanza. Y yo no estoy en contra de que se personalice, pero yo digo, a ver, bueno, yo, un profesor promedio tendría, supongamos, 10 clases multiplicado por 20, o sea, podría tener más de 100, 200 estudiantes a la semana. Te digo que más, no teniendo tantos cursos, te digo que yo tengo más. Pero llego supongamos, a 300, 400. Pero digamos, siendo un poco promedio y hasta, digamos, generoso con lo poco. Okay. ¿Cómo hacemos para personalizar cada una de las clases? ¿Cómo hacemos para tener en cuenta cada una de las intereses? Se hace muy difícil, ¿no? Muchas veces quienes dicen esto no están viviendo la realidad, porque además hay que corregir, hay que tener hora, y además hay que seguir existiendo, hay que poder tener una vida propia, digamos, no más allá de la escuela. Tengo que ir a revisar mis redes sociales, a ver si existo para el mundo, a ver si soy alguien o no. Digo, eso también es otra problemática también, ¿no? La exposición del profesor o de las autoridades de los colegios en las redes sociales, que uno podría verlo sostenido como algo impensado en las primeras épocas de la escuela, ¿no? Esta exposición en la que había que guardar ciertas formas. Bueno, y hoy es más agradable ese profe o ese directivo que aparece en las redes, es más conocido, que se muestra su vida cotidiana. De hecho, en cada capacitación que me han dado al respecto, siempre dicen, pongan una foto, eso es más amistoso, eso es más amable para el que lo sigue. Entonces, toda esta tendencia primero al placer, a rendir, a obedecer a las emociones, a concebir un ambiente divertido, ¿no? Así como llamábamos al programa la Divertilandia, antes que la concentración, la atención, el sentarse, la disciplina, el hábito, que son cosas que evidentemente van quedando fuera y que hoy al docente le exigen, ¿no? Esta sobredosis de preparación extra en términos actorales, en términos de destreza física, de aguante, Facundo, porque si vas a preparar 10 a 20 clases para una semana, para pocos o muchos alumnos, tu cuerpo tiene que resistir, tu voz tiene que aguantar, tienes que captar esa atención, cosa que es muy difícil y evidentemente no se ve reflejado en los problemas de salud que demuestran muchísimos profesores y colegas. Bueno, esta problemática es algo que nos aqueja, y en la historia de la humanidad no hemos sufrido estas transformaciones en ninguna época, ¿no? Y estas transformaciones son novedosas. Y si a mí me preguntarían qué pensás que puede pasar en el futuro con la escuela, la verdad que no lo sé, digamos, no es posible. Algunos hablan de la desaparición de la escuela como una institución que tal vez ya ha cumplido su ciclo y que no responde a las necesidades de la época, y que tal vez aparezcan otros dispositivos, como así apareció la escuela, y fue una gran maquinaria eficiente para hacer lo que tenía que hacer.
tal vez ya no sea la escuela, ¿no? Es un debate interesante y el rol que tenemos los profesores muchas veces, ¿no? Las cosas se han modificado, han cambiado, todos los docentes sabemos eso y lo vivimos, y muchas veces genera angustia bueno, las cosas son tan distintas. Cuando charlaba con mi papá le decía, che, me prestás esto, aquello, y él es como que sigue en esa época en la que creció, ¿no? Diciendo, bueno, pero a ver, fíjate que esto tenés que guardarlo para que dure. Y hoy tal vez la felicidad no está tanto en guardar, sino en desechar las cosas, ¿no? Se ve con mayor felicidad a los recolectores de basura, porque se nos llevan todos los desechos que... Hoy un celular puede durar 6 meses, sí, ¿no? Sí, y no por una cuestión de que uno la quiera cambiar, sino que simplemente se hace obsoleto, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí. Es la obsolescencia programada, ¿no? Que dure poco, por más que uno entrega, mira, estas cosas están como nuevas, pero ya no sirven, digo, ya no tenemos el dispositivo para reproducirlos, ¿no? Entonces pasa por esa cuestión, que creo que en realidad el cambio de dispositivo no sería lo grave, sino que para mí uno de los problemas filosóficos más serios a los que nos lleva a pensar este tema es en la individualización, en el individualismo exacerbado que pueda haber si uno se encierra en las redes, en su aparato, en sus objetos, en su placer, y esta falta de la experiencia colectiva y del compartir, que es con lo que creo la escuela nos enfrenta, ¿no? Como primera experiencia a lo público. Bueno, me pareció interesante lo que dijiste, si el hater no es alguien que simplemente piensa distinto y que, porque claro, hoy se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? O sea, como la hipersensibilidad que tienen las personas respecto a comentarios que hagan otros. Y que claro, me estás haciendo pensar de que muchas veces el hater puede ser ese que piensa distinto que vos en la realidad y te dice, che, mira, yo pienso otra cosa, pero estamos tan acostumbrados a que la gente confirme lo que nosotros pensamos y que claro, vemos como algo opuesto. Claro, creamos nuestra imagen, ni siquiera nos vemos tal cual somos, la creamos a nuestra imagen, pero también creamos a nuestros opositores o haters o enemigos o esos que por ahí también tenemos que pensar en nuevas formas de leer, porque ahora uno lo lee literal y quizá quien lo escribió no tenía esa intención. Digo, no me gusta tu bufanda en este momento, pero no porque quisiera otros colores, supongamos, y si uno lo lee, por ahí lo lee de manera ofensiva, y sin embargo te quiso dar un consejo de moda, supongamos, ¿no? Digo, son construcciones que vamos haciendo y que evidentemente la subjetividad se va construyendo y modificando en función de estos dispositivos que nos configuran y con los que estamos interactuando muchas horas al día. Bueno, y uno piensa entonces en que la mayoría de los jóvenes, casi el 90% de los jóvenes está conectado y tiene acceso a Internet, más allá de las diferencias que podrían haber, la mayoría está en las redes, tiene acceso a Internet, entonces configura su identidad en base a eso. O sea, es su realidad. Y uno muchas veces está tan distanciado de esa realidad, es decir, no comprendo los códigos. Los chicos a veces me decían, el outfit, profe, ¿qué outfit? Entonces yo digo, bueno, sé qué es, pero lo tengo que buscar. O sea, soy un viejo, digamos, ¿no? Claro. Es decir, las cosas como yo crecí y los códigos. Claro, y cómo usan palabras de otros idiomas. Entre paréntesis, quiero decir, a mí me encanta tu bufanda el día de hoy porque amo esos colores, digo, ¿no? Pero eso, la preocupación por el outfit, por cómo estoy hoy, por cómo me siento y las cosas que pasaron ayer parece que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? O sea, bueno, muchísimos temas para seguir conversando. ¿Te parece que hacemos una pequeña pausita y escuchamos una cortina musical otra vez de Creedence con el tema Green River de